Instrumentos de medición. Los instrumentos de medición miden, aunque suene redundante. Si no miden, no pueden ser considerados instrumentos de medición. Medir significa determinar la magnitud de una dimensión. Si se tratan de dimensiones físicas, se requiere de un instrumento mecánico. Pero si se trata de dimensiones lógicas, entonces se necesita un instrumento documental. Los instrumentos mecánicos son validados por el fabricante y los instrumentos documentales por el investigador. No todos los estudios requieren de la aplicación de instrumentos, sino solamente aquellos que necesitan mediciones. Los estudios retrospectivos, por ejemplo, se limitan a transcribir la información de datos que previamente fueron medidos. No hay que confundir a los instrumentos con los materiales de verificación, porque estos últimos no son más que elementos de apoyo para poder dar a los instrumentos de medición el ambiente necesario para realizar mediciones controladas. Los instrumentos documentales son el cuestionario, la escala y el inventario. 1. El cuestionario. Se trata de un conjunto de preguntas que persiguen evaluar, por ejemplo, una capacidad cognitiva. Tenemos el elemento más clásico, el examen para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. Esto es un cuestionario. No tiene que ser aplicado por el investigador, pero sí calificado por él. Tal como cuando utilizamos una balanza, no requerimos de la presencia de quien construyó la balanza, es decir, que puede ser utilizado o aplicado por cualquier persona. Los cuestionarios, al ser considerados verdaderos instrumentos, realizan mediciones independientemente de la persona que lo aplica. Sin embargo, la calificación del cuestionario sí tiene que ser realizada por el investigador. No hay que confundir al cuestionario con la guía de entrevista, pues ésta no realiza mediciones. La guía de entrevista es utilizada por el investigador para seguir una secuencia de pasos. Tampoco hay que confundirla con una técnica de recolección de datos o con un tipo de estudio. 2. La escala. Los evaluados indican su acuerdo o desacuerdo sobre una serie de enunciados de la variable de estudio. La calificación total, que indica la dirección o intensidad de la actitud del individuo hacia el constructo medido. El resultado que obtenemos luego de aplicar la escala es una variable ordinal. Las escalas pueden ser unidimensionales o multidimensionales, tal como ocurre con los cuestionarios. Un ejemplo de escala unidimensional es la escala visual análoga para evaluar el dolor. Se le presenta una regla de 10 centímetros a un paciente para que señale cuán intenso es el dolor que presenta en ese momento. 0 es la ausencia del dolor y 10 un dolor insoportable. También podemos tener escalas multidimensionales, como aquellas que permiten evaluar la calidad de la atención y que se apoyan en indicadores que no son más que conjuntos de ítems a los que denominamos dimensiones. 3. El inventario. En un instrumento multidimensional encontramos varias dimensiones y los inventarios siempre son multidimensionales. Siempre tienen diferentes aspectos que medir respecto de una característica. Los sujetos que responden estos instrumentos eligen su posición frente a un conjunto de enunciados. Por ejemplo, me gustan las revistas de mecánica, decoración o computadoras. Ninguna respuesta es calificada como correcta o incorrecta. Se trata de clasificar a los evaluados en alguno de los grupos que el inventario nos permite clasificar. Por ejemplo, tenemos el test de inteligencias múltiples, donde las
Los grupos entre los cuales se puede encasillar a los evaluados son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, musical o naturalista, entre otras. Los inventarios son siempre multidimensionales, a diferencia de los cuestionarios y las escalas, que pueden ser también unidimensionales. Validación de instrumentos. Cuando hablamos del diseño de la validación de instrumentos, en realidad nos estamos refiriendo a la creación, validación y optimización de instrumentos. Como toda línea de investigación, se inicia en una fase cualitativa, la cual corresponde a la creación del instrumento y se le conoce como validez de contenido. Más adelante tendremos que evaluar sus propiedades métricas dentro de la fase cuantitativa de la validación de instrumentos, que incluyen la confiabilidad, el constructo, el criterio, la estabilidad y el rendimiento. En la primera fase, la validez de contenido engloba 3 momentos: la aproximación a la población, el juicio de expertos y la revisión del conocimiento disponible, que se pueden realizar de manera complementaria y sin ningún orden en particular. 1. Validez de contenido. En primer lugar tenemos a la aproximación a la población. Se trata de acercarnos hacia las unidades de estudio a conseguir un listado de posibles respuestas, siendo que en ese punto no se conoce acerca del tema que se está investigando, por lo menos no de las respuestas que se busca encontrar. A esto se le conoce también como validez de respuesta. En segundo lugar tenemos al juicio de expertos. Una vez que hayamos construido nuestra lista de ítems, nos acercamos a un conjunto de expertos que debemos elegir de manera interdisciplinaria para que ellos evalúen la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con la que han sido redactados los ítems. Los jueces no ayudan a construir los ítems, únicamente los evalúan. Y en tercer lugar tenemos la revisión del conocimiento disponible, llamada también validez racional. En este punto nos permitimos asegurar mejor la representatividad de los ítems. Aquí los constructos, los conceptos, ya están definidos, porque se dispone de literatura. Entonces, no son provisionales ni vagos. La creación de un examen para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes aplica este concepto, la revisión del conocimiento, y no se requiere del juicio de expertos. 2. Consistencia interna. Implica conocer qué proporción de la variabilidad que tienen los resultados se debe realmente a la variabilidad de la población y no a la variabilidad del instrumento. Esto se puede evaluar con distintos índices. El más famoso de todos es el alfa de Cronbach, si se está evaluando una escala. Pero si estamos evaluando un cuestionario, aplicamos el Kuder-Richardson. 3. Validez de constructo. Consiste en establecer grupos de ítems que se definirán como dimensiones. Aquí tenemos 2 opciones: si partimos de la teoría o partimos de la probabilidad. Si partimos de la probabilidad para conformar los grupos se llama análisis factorial exploratorio. Pero si partimos de la teoría y conformamos nuestros grupos, la estadística tendrá que avalar esta conformación mediante el análisis factorial confirmatorio. 4. Validez de criterio. La validez de criterio externo es una validez hacia afuera. También evalúa el grado de concordancia que tienen los resultados de nuestra medición con otros denominados gold standard. Siempre habrá un instrumento mejor que otro. Aquel que realice las mediciones más exactas se denomina gold standard, y los instrumentos que estemos sometiendo a prueba deben coincidir con los resultados que se encuentran luego de aplicar este instrumento. 5. Estabilidad. Es la capacidad de obtener resultados independientemente de las circunstancias accidentales de la medición, tal como cuando nos subimos a una balanza y obtenemos un valor de medición del peso. Luego,
Cuando volvemos a subir a esta misma balanza tendremos que encontrar el mismo resultado. Los resultados deben ser estables y para ello se requiere de realizar varias mediciones. 6. Rendimiento. Significa optimizar el punto de corte del instrumento, a fin de reducir el error a la hora de emitir juicios de valor. Recordemos que una medición nos permite tomar decisiones. Si el paciente tiene la enfermedad, hay que darle tratamiento. Si no la tiene, no le damos nada. Si el paciente requiere observación, se queda en hospitalización y si no, se va a su casa. Después de realizar una medición, siempre tomamos una decisión, la cual es dicotómica. Por esta razón, el punto de corte debe ser optimizado en todo instrumento que pretende realizar una medición. La escala de tipo Likert. Construcción de una escala paso a paso. Paso número 1. Revisar la literatura. Consiste en la revisión del conocimiento del concepto que se desea medir hasta ese momento. Es posible que encontremos algunos instrumentos o algunas publicaciones. A partir de esa información construiremos nuestro propio instrumento. En otros casos no habrá ninguna publicación porque nadie antes ha explorado el concepto. En ese caso iremos a nuestro paso número 2. Explorar el concepto. Realizamos una entrevista a profundidad a fin de definir los límites del constructo. Es posible identificar dos niveles de exploración. A nivel de la población, que serán objeto de medición más adelante, y a nivel de expertos, los cuales no necesariamente son investigadores o especialistas que compartan nuestra línea de investigación, sino que conocen el tema. Paso número 3. Enlistar los temas. Enlistamos todas las respuestas obtenidas de la entrevista a profundidad y hacemos un listado de 100 respuestas si queremos quedarnos con una escala de 20 ítems. Esta relación 5:1 no es más que una recomendación. Al final muchas respuestas están repetidas y por eso de las 100 respuestas reuniremos 50 conceptos únicos que han sido integrados en un nuevo listado. Paso número 4. Formular los ítems. A partir de los 50 temas con los que habíamos quedado en la fase anterior, vamos a realizar 50 preguntas abiertas, esta vez con la intención de realizar una entrevista enfocada, sobre todo si los temas los hemos conseguido a partir de expertos. Ahora vamos a verificar si esos temas realmente se encuentran en la población. Paso número 5. Seleccionar jueces. Seleccionamos un conjunto de especialistas y o investigadores que compartan la línea de investigación y ellos evaluarán los ítems y las dimensiones que hemos ido construyendo en términos de pertinencia, suficiencia y claridad. Gracias a la participación y al juicio de estos especialistas vamos a eliminar el 20% de los ítems. Por lo tanto, nos estaremos quedando únicamente con 40 conceptos. Paso número 6. Aplicar la prueba piloto. Con los 40 temas que habíamos terminado en la fase anterior, vamos a formular 20 conceptos favorables o positivos y 20 conceptos desfavorables o negativos, que serán aplicados a un grupo de sujetos similar a aquel al que piensa aplicarse la escala. Ellos responderán eligiendo en cada ítem la opción que describa mejor su percepción o su posición personal. Paso número 7. Evaluar la consistencia. Considerando la dirección de los ítems, porque algunos fueron positivos y otros negativos, se suman todas las puntuaciones para cada sujeto, consignando este valor total como un índice de aprobación. Más puntaje, más aprobación. Menos puntaje, menos aprobación. Luego vamos a realizar correlaciones entre cada ítem con el valor total de su dimensión y del mismo modo correlacionar cada ítem con el valor total de la escala. Paso número 8. Reducir los ítems. Seleccionar los ítems que tengan mayor variabilidad en términos de desviación estándar, a fin de obtener un buen índice discriminante. Vamos a eliminar el 25% o la cuarta parte de los ítems que tengan la menor dispersión. Luego podemos replantear nuestros ítems y las dimensiones.
si es que hemos ido agrupando estos temas en conjuntos que al final terminarán en dimensiones. Paso número 9. Ajustar las dimensiones. Los 30 ítems que hemos obtenido hasta este punto tienen que consolidarse en dimensiones. Y hay dos opciones: partimos de los conceptos o partimos de la probabilidad. Si partimos de la probabilidad, hacemos un análisis factorial exploratorio para que la estadística nos sugiera los grupos de ítems. Pero si partimos de conceptos mediante los cuales ya hemos agrupado los ítems, la estadística nos tendrá que avalar esta agrupación mediante el análisis factorial confirmatorio. Paso número 10. Identificar un criterio. Si existen instrumentos para medir el mismo constructo que estamos planteando medir, entonces podremos hacer correlaciones con los resultados de estos otros instrumentos. Si tales instrumentos no existen, podemos hacer las correlaciones con las consecuencias naturales del concepto medido. Si se trata de una enfermedad, hay conclusiones, hay complicaciones que se observan y entonces nuestra medición tiene que correlacionarse con estos eventos.